Mi nombre es Citlali. Empecemos por definir que un nucleótido es la pieza básica de los ácidos nucleicos. Este se compone de tres partes: una estructura anular que contiene nitrógeno llamada base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos, es decir, una pentosa, y al menos un grupo fosfato. Consecuentemente, quisiera definir que las bases nitrogenadas de los nucleótidos son moléculas orgánicas, compuestas por estructuras anulares que contienen nitrógeno. Por otra parte, la pentosa puede ser una ribosa o desoxirribosa según el ácido nucleico, y que el grupo fosfato es un ácido fosfórico responsable de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brinda características ácidas a la molécula de DNA. Pero, ¿qué es el ADN? Pues bien, también conocidos como ácido desoxirribonucleico, es un ácido nucleico de doble hélice, formada por pares de bases unidos a un esqueleto de azúcar, desoxirribosa, fosfato. Las bases nitrogenadas del ADN son la timina, guanina y adenina. Este además se encuentra en el núcleo y no sale de ahí, mientras que el ARN sí. Por lo tanto, el ADN posee información genética. Es importante recordar que el ADN fue aislado por primera vez en 1869 por el biólogo suizo Johann Friedrich Manchester. Mientras estudiaba la composición química de los glóbulos blancos, observó que dentro de las células había una sustancia aislada rica en fosfatos, sin azufre y resistente a las proteasas, algo que no se correspondía a la estructura típica de los lípidos o proteínas. Entre 1885 y 1901, la composición química del ADN empezó a definirse. En 1889, Richard Allman, patólogo alemán que había sido discípulo de Mencher, redefinió esta sustancia con el término ácido nucleico. Por su parte, el médico alemán Albert Kossel descubrió la existencia de hidratos de carbono y de unos compuestos o bases nitrogenadas dentro de la molécula de ADN. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Medicina en 1910. Por otra parte, quisiera hacer mención que la función e importancia del ADN, que consiste en proveer información genética, copia de sí mismo y codificación, ya que cuando las células nuevas se dividen y se multiplican, nuestro ADN se va a encargar de que las células nuevas sean exactamente iguales, transmitiendo correctamente la información heredada, ya que este es esencial para la herencia. Hola, mi nombre es Andrea Guadalupe Contreras y daré seguimiento en mencionar las estructuras del ADN. Estas pueden dividirse en tres, las cuales son: estructura primaria, que es la unión de un grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Se estabiliza por doble y triple enlace entre bases nitrogenadas, tiene enlace este y N-nucleosídico. En general, es una secuencia de desoxirribonucleicos de las cadenas. En la secundaria encontramos una cadena doble en donde se lleva a cabo interacciones de bases nitrogenadas que componen el ADN. Ambas cadenas son complementarias y antiparalelas. Además, esta permite explicar el almacenamiento de la información genética que nos distingue y diferencia de las demás personas. Por último, en la estructura terciaria podemos inferir que se almacena el ADN en un volumen reducido. Se da el superenrollamiento, que puede tener varias formas, y se presentan variaciones del ADN. Asimismo, quisiera mencionar que el concepto de la doble cadena está fuertemente asociado con el ADN, quien toma esta forma de manera natural por dos razones. Puede ser doble para así poder replicarse por sí misma, y la hélice es más fuerte que dos cadenas paralelas, ya que al empujarse en cualquier dirección no se rompe. En tanto, la importancia de una estructura de doble hélice de ADN antiparalelo se debe a su enlace de hidrógeno entre los pares de bases nitrogenadas complementarias. Si la estructura del ADN fuera paralela, el enlace de hidrógeno no sería posible, ya que los pares de bases no se emparejarían de la forma conocida. A continuación, en la siguiente imagen se puede apreciar los enlaces que se logran encontrar en este proceso, los cuales son puentes de hidrógeno. Son enlaces que unen a las bases nitrogenadas de las hebras de ADN. Es la fuerza eminentemente electrostática atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Enlace fosfoéster.
se encarga de unir el grupo fosfato más el azúcar. Enlace fosfodiéster. Enlace covalente en ácidos nucleicos que une a los grupos fosfatos de nucleótidos adyacentes. Estos junto con los azúcares forman el esqueleto de las moléculas de ácidos nucleicos. Enlace N-nucleosídico. Es el que se da entre un monosacárido y un compuesto aminado. Bueno, mi nombre es Lizeth Abigail Huerta López y empezaré hablando por el dogma de la biología molecular. El ADN está en el núcleo, no puede salir. Esto se da en las eucariotas. Cabe mencionar que el ADN lo tienen todas las células y todas estas se dividen, menos las neuronas. Se dividen con el propósito de generar nuevo material genético. El ADN quiere llegar a generar una proteína, pero esta tiene que pasar de ADN a ARN y eso es la transcripción. Cuando ya transcribimos la información genética, necesitamos que esa información sea llevada a formar una proteína. En la molécula del ADN de la doble hélice se va a separar y ahí es donde empieza la replicación. La replicación. El proceso de replicación consta de 3 etapas. Primera, iniciación. La cadena de doble hélice llega a tener zonas ARS. Las zonas ARS son las que tienen exceso de adenina y timina. Ahí es donde se pueden formar la burbuja de replicación, que es donde inicia todo. Esta va de sentido 5' a 3'. Las proteínas iniciadoras localizan el sitio denominado origen de replicación y las enzimas helicasas separan a las cadenas de ADN y van por la doble hélice rompiendo los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las cadenas. Las enzimas topoisomerasas se unen a las cadenas sencillas y mediante corte y enlace relajan el enrollamiento. Las proteínas de unión a cadena sencilla impiden que vuelva a formar una doble hélice y las enzimas primasas sintetizan una cadena corta de ARN denominada cebador. Segunda etapa, elogación. Las enzimas ADN polimerasas sintetizan las cadenas complementarias de ambas cadenas separadas y avanzan bidireccionalmente por ambas horquillas de replicación agrandando la burbuja. En la hebra conductora tiene una síntesis continua, pero la síntesis de la hebra rezagada es discontinua por fragmentos de Okazaki. Los cebadores son reemplazados por ADN y la enzima ADN ligasa une progresivamente los fragmentos de Okazaki. Última etapa, terminación. Esto se efectúa cuando las burbujas de replicación se encuentran y llegan a los extremos de cromosomas lineales o bien cuando el proceso se detiene por efecto de una proteína de terminación. Mencionaré ahora todas las enzimas importantes y su función. Enzima helicasa, encargada de cortar los puentes de hidrógeno. Topoisomerasa 1, relaja o libera la tensión en toda la parte de ADN. Girosa, va a romper los enlaces fosfodiéster, hace que el ADN se vaya abriendo. Enzima SSBP, sirven para que la doble hélice no se vuelva a cerrar. RTA, proteínas de estabilización para las procariotas. Cebador ARN polimerasa, también conocida como primasa o primer. Hay cebador alfa, beta y gamma. Funciona como indicador, les habla a los nucleótidos dispersos para que se unan a los nucleótidos de una hélice, que es la hebra conductora. En la hebra rezagada el cebador se ocupa más, ya que los nucleótidos se van codificando por pedacitos. Enzima ARN polimerasa, esta se lleva a los cebadores. Por último, las enzimas ligasas, que son las que rellenan los espacios donde estaban los cebadores. Saca una cadena continua. Transcripción. Es para poder llegar al ARN, que es información genética. Es importante identificar los 3 tipos del ARN. Existe el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Se necesita generar un ARN en la cadena para poder sacar la información y después de que se pudo replicar, debe poder salir por las membranas porosas del núcleo. Pero se queda el ADN. Lo único que va a salir es el ARN para llevar la información y puede generar las proteínas. Para que un gen pueda ser transcrito va a necesitar de muchos factores, pues este no puede solo. Se necesita un promotor, que es el centro donde se llevará la secuencia del ADN, y también de esta manera marcará el inicio de la transcripción y se unirán los factores de transcripción, el TF2D, que estabilizará todo el conjunto, y el TBP, que funcionará como estabilizador, el dinamizador, que indicará cuánto se va a sintetizar.
indicará al cerebro cuánta miosina tiene que estar transcribiendo. Y para el otro es el enlacer, que va a regular todo lo que estamos consumiendo. Después viene una enzima a codificar el gen. Cuando sea ARN polimerasa 2 va a funcionar como estabilizador y generar nucleótidos y será ARN mensajero. El ARN está inmaduro, recién hecho y todavía no puede salir del núcleo, por lo que hay que generar la maduración del ARN. El paso 1 es el splicing, corte y empalme. Los exones sí codifican y los intrones no. Después de esto el ARN queda limpio si se quitan los intrones. Y para esto, bueno, el 1.5 de la información es la única que codifica bien, es muy poca. Y el 2CAP va a utilizar casquetes de nucleótidos que ayudarán a la estabilidad para que pueda salir al citosol. Y después vienen los nucleótidos modificados que están más reforzados para poder salir. Las proteínas lo rodean con más fuerza para salir. El paso número 3 es la poliadición de adeninas o cola A. Servirá si quieren destruir el ARN, pero también sirven para proteger al ARN mensajero, en este caso maduro. Y pues ya está en condiciones necesarias para salir al núcleo. Bueno, del núcleo. Hola, mi nombre es Judith Guadalupe Gallardo Merino y yo expondré la traducción. Bueno, pues tenemos que la síntesis de proteínas es el proceso mediante el cual se van a componer nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales que hemos estado aprendiendo. Recordemos que un aminoácido tiene un grupo amino de un extremo y un grupo carboxilo del otro, y una cadena R que va a diferenciar uno de otro. Estos aminoácidos nos ayudan a descomponer alimentos, a crecer y a reparar tejidos, y la única forma de obtenerlos es mediante una buena alimentación. Ahora bien, la síntesis de proteínas se efectúa en los ribosomas situados en el citoplasma celular. Para la traducción necesitaremos el ARN mensajero maduro que obtuvimos en la transcripción. Se puede decir que este ARN será leído por los ribosomas para generar una proteína fuera del núcleo. El ribosoma tiene dos partes, un sitio A que es el de entrada y un sitio P que será el de salida. Por el sitio de entrada este ARN se va a encontrar con una ARN de transferencia que tiene en la parte inferior un anticodón o un triplete de nucleótidos y en la parte superior un aminoácido. Este ARN se asemeja con un trébol y en esta maqueta con un tenedor. Una vez que la ARN de transferencia entra por el sitio A, se pega con las bases nitrogenadas correspondientes. Esas se acoplan y se mueven a la zona P. Aquí entra el ARN ribosomal, que es como un pegamento o un tipo de instructor. Después los aminoácidos se ensamblan con el enlace peptídico. Esta secuencia se repite hasta que llega un codón de alto y se desprende la secuencia de aminoácidos para conformar esta nueva proteína que puede ser alfa hélice o beta plegada. Algo importante de destacar en este tema es el código genético, pues es la base para traducir esta secuencia de nucleótidos del ARN. Es un código universal ya que es común en todos los seres vivos, además tiene una alta especificidad y tiene 64 codones que son leídos de 3 en 3. También es importante mencionar que la metionina será nuestro codón de inicio. Y bueno, aquí podemos ver los tres procesos de nuestro ADN para convertirse en ARN, que es la replicación, la transcripción y la traducción. Ahora bien, para llegar a nuestro ADN necesario para codificar los aminoácidos de nuestra proteína, buscamos nuestro primer aminoácido, que es el ácido glutámico. Lo buscamos en la tabla del código genético y escogemos un codón. Después escribimos las bases complementarias del ARN mensajero y lo mismo para el ADN, teniendo en cuenta que el uracilo cambiará a timina en el ARN. Esto de las bases complementarias lo sabemos gracias a la ley de Chargaff, ya que eso lo aprendimos en clase y entonces podemos decir que realizamos un proceso inverso a lo que vimos en clase para generar nuestro código. Muchas gracias por su atención.